Muy bien. Buenas tardes, amigos de mi oficina. Para mí es un placer participar de nuevo en estas conferencias, que también organizan Henry, Alfonso, Mauricio y otros amigos. Un reconocimiento por esta magnífica labor en pos de la filatelia y la historia postal hispanoamericana. Lamento no poder seguir en directo las conferencias que se efectúan en horario de tarde americana, como fueron las anteriores de Yamil y Luis Fernando, pero posteriormente puedo visionar una gran mayoría de ellas. La de hoy es mi 14ª conferencia impartida a lo largo de casi 3 años. Los años que lleva casi en funcionamiento mi oficina, digamos, por Internet. Y la he titulado La fase final del correo colonial español en América del Sur. En un principio quería circunscribirme al virreinato del Perú, pero como su alcance abarcaba otras áreas, le comenté a Henry de cambiar el título por el de América del Sur. Pero como se verá en ciertos momentos de la charla, su alcance rebasa estos límites. Esto no es... También me consta que al rebasar estos límites y con la limitación de horario que me he impuesto de unos 45 minutos, algunas partes geográficas pueden quedar incompletas. Disculpas por ello. Antes de entrar de lleno en la presente, permíteme que les haga un resumen de las anteriores. A ver si avanza. Aquí lo divido en época colonial y en época republicana. Casi todas las que he dado en época colonial pues son los inicios, como son inicios del correo transatlántico, de Puerto Rico a España, quizás las primeras cartas que se conocen de América a España. Luego el inicio de la renta de correos en América, el correo de encomiendas, que también era una parte colonial. El inicio de los correos en la ruta del Río de la Plata y Paraguay. La marca interceptada Lima, esta fue impartida admirablemente por Christian Mouart, aunque los dos trabajamos juntos con ello. También los sobres de registro de embarque, las marcas Perú, la marca MZ. Ya en la época republicana, pues el rol de medio peso, el correo transportado por la Pacific, el correo del Perú certificado, oficinas postales inglesas en el Pacífico Sur y marcas marítimas del Perú a partir de la circular de 1851. Y hoy, 5 de marzo, es la fase final del correo colonial español en América del Sur. Bien, antes de que todo, como antecedentes de cómo se fue el imperio español abajo, pues vamos a ver que hubo un incidente o accidente que fue lo que llaman el Tea Party de Boston, en el cual anteriormente la Compañía Británica de las Indias Orientales había conseguido un acuerdo con el gobierno británico para llevar el té a América. Y eso iba en contra del té que se producía en América. Y los colonos, en ese día, pues el 16 de diciembre, pues atacaron esos barcos y echaron por abajo todo el té, como medida de protesta. Y estas luchas, digamos, que hubo, o estas contiendas, pues ¿son conflictos de religión? Pues no, no lo son. Tampoco son de raza. Pero sí que es la forma de gobierno. Y principalmente es la monarquía versus república. En las colonias representaba un expolio de sus recursos hacia la metrópoli. Y los colonos querían gestionar sus propios recursos y no al pago de los impuestos a la metrópoli. Otro hito importante fue la Revolución Francesa, que fue una revolución liberal en el cual había la dualidad república y monarquía. Y la revolución supuso el encubrimiento, digamos, supuso que la república gobernase la monarquía. Eso vino a través de las ideas liberales ilustradas tomadas de la Revolución Francesa, que eran la libertad, igualdad y fraternidad. Y con la independencia de USA, eso se trasladó a las colonias españolas en América. Un hito importante fue la Constitución Liberal de 1812 de Cádiz, en la cual se abolían las prerrogativas del antiguo régimen. Y en ella hubo presencia de representantes de las colonias americanas. En 1814, cuando Fernando VII
volvió a reinar después de que los franceses dejaran España, rechazó esta constitución y volvía al antiguo régimen. Pero tras una serie de revoluciones, en 1820 se le obligó a jurarlas, hasta que en 1823 Francia, en nombre de la Quíntuple Alianza, invade España de nuevo. Son los llamados 100.000 hijos de San Luis. Y de nuevo se instaura el absolutismo monárquico. Pero esta constitución liberal de 1812 había hecho frutos en América, de forma que la mayor parte de los países americanos, las élites americanas, pues eran más liberales que monárquicas. Si vemos cómo era América en el siglo XVIII, veremos a la izquierda el mapa de los virreinatos, capitanías y reales audiencias. Si empezamos, está el virreinato de Nueva España. Bueno, en un principio solamente había dos virreinatos, que eran el de Nueva España y el de Perú, que abarcaba toda la parte sur de América. Más tarde se creó el de Nueva Granada en 1717, luego unos años se dejó y volvió ya a instaurarse en el año 39. Y quedó el virreinato de Perú con toda la parte sur de América, hasta que en 1766 se formó el virreinato del Reino de la Plata, en el cual también estaba la audiencia de Chuquisaca y también la Capitanía General de Chile. Si nos fijamos en el mapa de izquierda, vemos que hay una división territorial muy importante. Esta división territorial luego se transmitió a los países. Y curiosamente, al lado tenemos Brasil, que era el dominio portugués, que todo Brasil no se dividió. Y muchos se han preguntado el por qué Brasil se mantuvo como una unidad administrativa y política, mientras que las colonias españolas en América se fueron, digamos, compartimentando. Esto, hay muchas explicaciones, pero una de las que yo estoy de acuerdo con ellas es que con las reformas borbónicas del siglo XVIII se dio autonomía a cada virreinato o a cada capitanía o cada audiencia. De forma que estas lo que hacían era conectar directamente con la capital de España, con el gobierno, con el Estado central. Mientras que en Brasil, pues, digamos, todo pasaba por la capital. Si nos fijamos, por ejemplo, en el virreinato de Nueva Granada, pues tenía una estructura propia, al igual que la de Perú o igual que Río de la Plata. Por ello, estas unidades eran independientes entre sí y de ellas. Esto es importante para conocer cómo se desarrolló la división americana de las colonias. Haciendo un resumen, vemos que Francia en 1808 ocupa España y toda la estructura militar y política española queda en poder francés. En América, al principio, se obedece al poder que emana de España y que en aquel momento estaba controlada por Francia. Los primeros levantamientos americanos tuvieron lugar en Quito, en la zona de Quito, en Ecuador. En 1809, el 10 de agosto, la Junta Soberana de Quito se levanta contra la autoridad de Francia y reconoce como soberano al rey Fernando VII, que en aquel momento estaba prisionero de los franceses. En 1810 y 1811 se producen diversos levantamientos en Nueva Granada, la futura Colombia, con el manifiesto del 20 de julio de 1810. Postalmente, ¿qué hay? Pues son unas cartas preciosas con las marcas Viva Fernando VII. ¿Y qué consecuencia hubo? Pues fueron los primeros cortes de comunicación de la capital del Virreinato del Perú con la ruta habitual terrestre hasta Santa Fe de Bogotá y Cartagena de Indias. Aquí tenemos un ejemplo de varias cartas de esta época, de 1809 y 1812, en la cual se hacía unas proclamas a favor de Fernando VII, y en aquel momento no reinaba España, sino que estaba prisionero de Napoleón. La de la izquierda es una carta de Panamá, de 20 de mayo de 1810.
con el Viva Fernando VII, Panamá y Franca. A la derecha, la misma marca, pero sin ser franca. Aquí es una carta de porte que pagó 5 reales de plata en Santa Fe. La otra es una de Cali y Santa Fe, también con el Viva Fernando VII. Y la de la derecha de abajo es de Guadas, de 28 de diciembre de 1809. La mayoría de cartas que se conocen, que yo enseño aquí y que muestro, provienen de el Archivo General de la Nación y fue Manuel Arango el que las consiguió, pasando allí muchísimos días recopilando toda esa información excelente. Más cartas con el Viva Fernando VII, estas manuscritas, las dos de arriba, también son del Archivo General de la Nación, tomadas por Manuel Arango, y las de abajo son de Pamplona, con esta, aquí dice Viva Fernando VII, esta es preciosa, y esta otra le falta una parte que también supongo que pone viva, aquí la que hay abajo a la derecha. También no solamente fue un tema de Nueva España, sino que hay de Nueva Granada, sino que también fue de Guatemala y Honduras. Aquí tenemos unas que son de Quetzaltenango, aquí con el emblema de Fernando VII. Aquí está más suelto el sello. Y aquí estas son de Honduras. De Fernando VII aquí, en forma cuadrada y redonda. Y aquí, pues, como si fuese algo real. Vamos a hacer una valoración de estas marcas. En el año 1810-1812, o en realidad 1809, el apoyo al rey Fernando VII, que se encontraba prisionero de Napoleón Bonaparte, era ir contra la ocupación francesa de la metrópoli. Una forma de rebelión contra el poder centralista. En cambio, la capital de Perú, Lima, que era la sede de los estamentos políticos y militares, se mantuvo en todo momento fiel al orden peninsular y no se conocen proclamas realistas. Tal como decía antes, 1812 es un hito porque son las Cortes de Cádiz, que es una constitución liberal en la cual estuvieron presentes representaciones americanas, y esta forma liberal de república fue la que cuajó en las élites de América. Si nos vamos, también hay unas proclamas en el 1816 y 1817, pero ahora estas manifestaciones son de apoyo al rey. En 1814, tal como decía antes, Fernando VII volvió a ser rey de España. Pero ahora estas manifestaciones del rey significaban un rechazo a las ideas liberales y libertadoras, porque en estos 2 años o 3 años hubo una reconquista española de los territorios de la actual Colombia y Ecuador. Y son estas cartas de aquí. En mi opinión, estas cartas son cartas de apoyo a Fernando VII ya siendo rey y en contra de las ideas liberales que estaban cuajando. Tenemos aquí Viva Fernando VII, aquí también nuestro señor rey, y aquí viva el rey aquí arriba de todo, con un 2. Las dos primeras son del Archivo General de la Nación de Bogotá, y esta última es de la colección de James Johnson. Lo mismo pasó en la Real Audiencia de Quito. Estas dos son de 1816, la primera está fechada, la segunda, pues suponemos que es las mismas fechas. De Riobamba, una a Quito y a Cuenca. Bien, si vamos a ver cuáles eran las rutas marítimas y postales de la América colonial española, vemos que las rutas marítimas era la que venía de España y iba hasta Puerto Rico, iba a La Habana. Otra es la que bajaba hasta Montevideo y Buenos Aires, y había otra más que iba por el Cabo de Hornos. Y luego la vuelta era siempre por
por las Bahamas, que era la ruta siguiendo lo que llamamos la corriente del Golfo, del Gulf Stream. Y por aquí había la ruta de Acapulco, hasta Filipinas, o el galeón de Manila. Rutas marítimas eran la que iba de Cabo de Hornos, volteaba a Cabo de Hornos hasta Valparaíso, realmente hasta Lima, hasta Callao, luego hasta Guayaquil y hasta Panamá. Bien. A partir de agosto de 1809, la ruta terrestre de Lima a Cartagena, pasando por Quito y Santa Fe, quedó cortada. Por aquí ya no se podía conducir correo. Correo que todo de América, de Lima, no se podía conducir. Bien, en mayo de 1810 hay la revuelta en Buenos Aires, en la cual se independiza de España. Por lo tanto, esa ruta también se quedó cortada. O sea, la ruta que iba por Buenos Aires quedó cortada y al mismo tiempo también quedó cortada la ruta para los españoles desde Potosí hasta Buenos Aires, que es una ruta muy importante porque gran parte de la parte que todavía quedaba en Potosí y los negocios pasaban por Buenos Aires. Esta ruta era mucho más corta que la que iba por Cusco, Lima y por Cartagena de Indias. Por lo tanto, ahora el correo español tenía 3 rutas cortadas: la terrestre que iba hasta Cartagena, pasando por Santa Fe y Quito, y luego la que iba a Buenos Aires, Montevideo y la ruta de Potosí. Bien, seguimos. ¿Cuál era la solución? Pues una era ir por el Cabo de Hornos. Y de hecho, pues mucha correspondencia pasó por el Cabo de Hornos, como vemos en estas cartas, que son de Guayaquil, esta primera de aquí y esta segunda que sale de Lima porque tiene un Perú de Lima. Esta es de la fragata Alcides, que se ha encontrado un documento que dice aquí la fragata mercante Alcides, procedente de Lima, pues llegó a Cádiz. Por lo tanto, esta siguió la ruta del Cabo de Hornos. La primera tiene un 8R, que es una tarifa posterior en el año 1805. Tiene un debe, significa que no es franca, que hay que pagar, el destinatario tiene que pagar. Esta otra tiene aquí algo que a mí me choca un poquito porque tiene un 14, podría ser un 14 adarmes, pero cuando vemos la tarifa son 29 reales de vellón, que es la tarifa de una onza de peso, que serían 16 adarmes. También va por la fragata Alcides. El Cabo de Hornos fue una vía importante cuando estaban cortadas las demás vías. Y en unas conferencias que hubo pasadas se discutió sobre si los navíos de vela iban por el Estrecho de Magallanes o por el Cabo de Hornos. Bien, he estado buscando ese tema y he encontrado una publicación de un tal Mariano Juan y Ferragut, capitán de navío, que en su estudio titulado España y el Estrecho de Magallanes, su escasa utilización y una fuente de preocupaciones, concluye que los navíos españoles utilizaron escasamente el estrecho y que la vía preferida era por el Cabo de Hornos, que aunque estaba un poco más lejos y había mayores vientos, era menos peligroso. Si alguien está interesado, aquí tiene la referencia de este estudio. A la izquierda tenemos una carta que supuestamente pasó por el Cabo de Hornos, llegó a Valparaíso, a Santiago, pasó por Santiago, se ha marcado el Chile, o sea, en lugar de ir directamente a Buenos Aires, pasó por Santiago de Chile. Tiene un 5. Esto se puede interpretar como un doble porte o como un porte sencillo más la tarifa terrestre. Y aquí esto lo demuestro que es una tarifa terrestre, porque esta otra carta que también hizo la vuelta por el Cabo de Hornos, tiene un 3 de plata, que es la tarifa sencilla, de carta sencilla de Cádiz a Buenos Aires. Esta 3 de plata es de Cádiz, pasó por Callao, Lima, y luego debió ir
a Buenos Aires. Y en Buenos Aires se le cargó con 5 reales de plata. Bien, hemos visto lo que pasó en Colombia, en Quito, y ahora viene Venezuela. El 5 de julio de 1811, con la declaración de independencia, se cortan los lazos con la metrópoli y con ello la mayor parte de la correspondencia se queda sin circular a España, aunque continúa en casos aislados. Aquí tenemos 2 ejemplos de las cartas. Hay muy poca correspondencia colonial a España de esta época. Y esta que presento aquí, una no es a España, sino que es de Puerto Cabello a Veracruz, con un 3, que es la tarifa del año 1812, para la carta sencilla. Y esta otra es una que va a Tenerife, con una barca, y tiene un 5 reales. No sé si es de 1800, yo calculo que es de 1810. Esporádicamente también pudo circular con algunas barcas que llevaban correo, porque el corte no fue drástico, sino que fue poco a poco. Bien, en principio, pues ahora con el corte en Venezuela, la correspondencia básicamente oficial no podía circular por estos 4 sitios, ni por Venezuela, ni por Ecuador, ni por los demás que he mencionado antes. Bien, entonces, ¿qué se podía hacer desde Lima para llevar la correspondencia hasta Madrid, o desde Madrid hasta aquí? Bien, lo que se podía hacer es lo que hizo el administrador de Lima, Félix Roza Quipellano, que informó a la corte que, aquí voy a resumir, que las tropas de esta capital evacuaron a Quito, pero que a resultas del convenio entre su comandante y el presidente conde Luis de Castilla, se formó de nuevo una junta que preside el indicado señor conde, con algunos de los reos, que lo fueron del anterior, y con Carlos Montuja. Y al final concluye que Panamá es el único que hasta ahora no ha entrado en la corrupción de aquella parte del norte. Estamos hablando de 1811, enero de 1811. Y el administrador sigue diciendo: en la del sur han progresado infinito los insurgentes de Buenos Aires que se han hecho dueños de aquel virreinato comprendidas en las provincias del Alto Perú, comprendidas las provincias del Alto Perú, que es la actual Bolivia. Colindantes con este, en el que finalmente hasta ahora no han entrado fuerzas de aquel, ni conmovido los ánimos los infinitos papeles públicos que han circulado al intento, e incluyo a vuestra señoría. Y dice, concluye, de los puestos verá vuestra señoría que la mayor parte de este continente está en revolución, que no hay otro punto libre de comunicación que el de Portobelo y Panamá con esta capital, y que interesa que por dicha vía vengan las correspondencias, como anteriormente lo tengo insinuado a esta superioridad. Bien, esto es de 11 de enero de 1811. Y lo firma Félix de Roza y lo manda a Juan Facundo Caballero, que en aquel momento era el director general de la renta de correos que estaba en Cádiz. Bien, ¿qué hizo Félix de Roza? Pues sencillamente pedir que se hiciese de hecho lo hizo antes de pedir permiso. Cuando ya estaba hecho, pues entonces pidió permiso y estableció en Paita una estafeta en la cual los buques, los paquebotes, iban desde Paita hasta Panamá y de allí hasta Portobelo, tal como dice aquí. Dice, he creído preciso establecer en Paita al despacho de los buques que conducen la correspondencia no solo desde el puerto y Panamá, sino también la de la península que se recibe por Portobelo, las provincias de Guatemala y México. Y conociendo las ventajas que resultarán de este establecimiento al servicio del público, para facilitarle así la comunicación de la península con las provincias del Perú,
y el trato y el comercio de estas con las de Guatemala y México se ha servido resolver se establezca por ahora la mencionada administración de Paita. Y esto hablamos de 1812. Paita está situada aquí, al lado de Piura, que es la comunicación marítima de mar, cerca de Guayaquil, y aquí está Lima. ¿Por qué Paita? Pues sencillamente porque los veleros, los paquebotes, cuando iban hacia el sur, antes lo comentado, las corrientes de Humboldt impiden que llegue con prontitud. Y a veces se podía tardar más de un mes en hacer la ruta de Paita a Lima, y por ello se estableció la ruta terrestre desde Paita hasta Lima. Entonces, toda la correspondencia que iba a Panamá y luego a España o donde fuese, iba desde Lima por vía terrestre, pasando por Trujillo, Cajamarca, Chiclayo y a Paita. Este sería el puerto de Paita. Félix de la Roza, el administrador, hizo confeccionar unos cuños que ponían Paita y Franca el 10 de octubre de 1810 y otra de certificación de Paita para toda la correspondencia que llegaba allí o que salía. Y esta es una marca colonial de Paita con la marca Franca. Es muy interesante esta marca porque es rarísima. Aquí esta carta fue por la vía de Guayaquil y México. No podía ir por la vía de Cartagena porque estaba cortada. Esta otra también es de Paita, pero esta es diferente. No es exactamente igual que esta. Esta es republicana y luego voy a explicar el porqué. Entonces, para mantener el servicio de correos, Félix de la Roza compró una serie de paquebotes que los nombró el Abascal, Guadalupe y el Sacramento. Paita llegó a ser el puerto de comunicación Panamá, también en Guayaquil, que las correspondencias se embarcaban en este puerto y luego iban por tierra hasta Lima, tal como dije antes. De Paita a Lima, de Paita a Panamá se solía tardar de 11 a 16 días. Y de Panamá a Paita, un poco más, de 11 a 20, y a veces más de un mes. Y el viaje de Lima a Paita siempre era constante y tardaba de 12 a 14 días. En el año 1816, las tropas realistas al mando del general Pablo Morillo reconquistaban por espacio de unos años Nueva Granada, pero no consta que en este periodo se habilitara de nuevo la ruta terrestre Piura, Quito, Santa Fe, Cartagena de Indias. Por lo que la correspondencia siguió mandándose por vía marítima hasta Panamá y, como veremos, también a Guatemala y México. Antes he dicho que había 3 fragatas, hay 3 paquebotes. A ver si está aquí. Se me ha ido. Aquí está. El Abascal, el Guadalupe y el Sacramento. Bien, pues aquí tenemos 2 cartas por el Abascal. Una que va de Lima a Cádiz, con la marca Perú, y al sur llegar a Cádiz se tasa con 8 reales. Y esta otra va de Panamá a Lima, también por el Abascal, y pagó 4 reales en Lima. Pero no solo los paquebotes de la Real Renta de Lima hicieron los viajes, también se usaban barcos o fragatas militares, como en este caso, que es la fragata Warren, que es una fragata que tenía bandera corsaria norteamericana, pero que fue capturada por la flota española en el 25 de septiembre de 1807, cuando realizaban contrabando de mercaderías en la isla de Quirinina. Y se destacó por el bloqueo efectuado en el puerto de Valparaíso en 1813. Esta es una comunicación entre los directores generales de la Real Renta de Tabaco. Sale de Lima, Callao, esta es la marca Perú, de Lima,
va por Guayaquil y llega a Guatemala. El porte de 12 reales, que es el peso de una onza según la tarifa de 1801. En 1815 fue el último viaje del galeón de Manila porque había también levantamientos en México y Fernando VII liquidó este viaje. Se comenta que el último viaje, el último galeón, salió vacío de Acapulco porque los insurgentes mexicanos lo habían vaciado. Por lo tanto, ahora, aparte de las otras rutas cortadas, tenemos la de Filipinas por esta ruta. Como ejemplo de correo de Filipinas, que es muy escaso, tenemos aquí una carta que es del año 1776. Es la colección de Antonio Cuesta, que murió hace poco. Y tiene pues la marca 4 reales de vellón puesta en Manila y un 3 puesto en Roma. Y aquí está otra que es de 1805 posterior, porque tiene el 8 reales, que es la tarifa de 1805, también con un 4 reales de vellón. Geoffrey Lewis afirma que el poner el 4 reales de vellón aquí significaba que la carta iba con debe, o sea, que tenía que pagar el destinatario. Seguramente debe ser así. Cartas que iban dirigidas desde la costa del Pacífico, generalmente, principalmente Lima y Guayaquil, hasta España u otros destinos de América. Esta es de Trujillo, que va por la fragata Veloz, que debió pasar por Callao. Y aquí hay algo que todavía no hemos descifrado, o al menos yo no lo conozco, y es que en origen se le pone 17 reales de vellón, esta pone vellón, claramente, pero en destino se tasa con 33. Veremos otros ejemplos de este caso. Esta otra, aquí sale también de Lima, con 15 a su llegada a Madrid, y esto sí que es de 8, un peso de 8 o 9 darmes, y aquí está un 8 en la parte superior. Por lo tanto, aquí coincide con los 15 reales de vellón. Esa otra, este es un Perú de Cádiz, es muy raro, y tiene un 39, que, bueno, estamos estudiando qué tarifa puede ser para que sea 39 reales de vellón en Madrid. Esta otra está claro, es una carta sencilla, 8 reales de vellón a su llegada, que llega a Madrid, sale de Arequipa. Cartas de Guayaquil, que van a España, esta va a Fuenterrabía, País Vasco. Aquí tenemos 8 reales, aquí también tenemos 8 reales, cartas sencillas, pero aquí tiene un 6 y aquí tiene otro 6. Curiosamente, las cartas sencillas que salen de Guayaquil, casi todas las que yo he visto, llevan un 6. Su significado todavía no lo conocemos exactamente por disposiciones oficiales. Hay conjeturas, pero oficialmente no hemos encontrado todavía nada de eso. Aquí tenemos otra que sale de Guayaquil, es un debe, significa que tiene que pagarse en destino, 15 reales de vellón, por tanto también son de 8 o 9 darmes. Esa carta se redirige de Cádiz a Madrid y aquí tiene un 39 que suponemos que son reales de vellón. Esta carta es de 1819, o sea que una de las últimas cartas salidas de la costa del Pacífico, de Guayaquil en este caso. Bien, el 18 de septiembre de 1810 se crea la Junta Nacional del Gobierno de Chile y el 12 de febrero de 1818 O'Higgins proclamó oficialmente la independencia de Chile. En el transcurso de estos años crecieron los conflictos independentistas. El 12 de febrero de 1817, el administrador principal de la renta de correos de Santiago de Chile, Juan Antonio Íñigo Ruiz, se trasladó a Lima, abandonando la administración
de Santiago como consecuencia de las luchas. Este fue el último administrador de Chile y se marchó en febrero de 1817. Ese mismo año, Bernardo Higgins ofrece a Thomas Cochrane el ser vicealmirante de la recién creada flota chilena y se trasladó a Valparaíso en 1818 y se le otorga las cartas de ciudadanía chilena. Con ello, él toma el mando de la flota chilena y impide en gran medida el paso de los barcos mercantes por la ruta del Cabo de Hornos. Por lo tanto, a partir de entonces, de este año, 1818, la ruta de Cabo de Hornos queda cortada para los buques mercantes. Sí, pasaban las fragatas de la Real Armada cuando iban en conserva con varios barcos, porque eran superiores en número a la recién creada flota chilena. Si seguimos, vemos que la flota chilena, el 8 de julio de 1819, en un escrito de Félix de la Roza, que era el administrador de Lima, comunica a Madrid que para el bote Correo Guadalupe había tres, tal como decía antes, era el Abascal, el Guadalupe y el Sacramento, pues que le había pasado lo mismo que el Abascal, que cuando estaba fondeando en el puerto de Paita, el corsario Cochrane, con la expedición insurgente chilena, había bloqueado el puerto, desembarcado, saqueado, quemado, incluso se veían sedes de estafeta de correos entre el 14 y el 19 de abril del mismo año. Y en otra carta también se informa, esto está todo en archivo de Indias, están fondeados los pallebotes de la Real Renta de Correos, el Sacramento y el Guadalupe, en la bahía de Paita. El primero, el Sacramento, listo para ir a Panamá, y el segundo, en operaciones de mantenimiento. Pues vuelvo a decir que el 3 de abril, a las 5 de la tarde, llegaron y fondearon en este puerto la fragata Isabela. La fragata Isabela es la ex reina María Isabel, una fragata española capturada en 1818 y que se rebautizó como O'Higgins y queda puesto de mando de Cochrane. Esta fragata más dos bergantines insurgentes llegaron a 6 o 7 de la mañana de ese día con 250 hombres y se apoderaron del puerto de Paita, sin que la guarnición, un cabo y 4 soldados, disparase un solo tiro. Claro, realmente que iban a hacer 5 soldados contra 250 hombres. Se apoderaron de esta feta dejando solo la marquilla de certificar y habían cargado azúcar, algodón, aguardiente y otros, vino y otros al pailebote Guadalupe. En otro oficio dice que cuando llegaron allí a Paita, la población lugareña dio la enhorabuena con vítores y recibió con música la expedición chilena, dando gritos de viva la patria y San Martín. Eso lo dice el administrador de Lima, perdón, el administrador de Paita. Por tanto, debe ser verdad que la gente de Paita estaba con la armada chilena. Entonces, este administrador se queja que con esto no puede tener garantías de hacer bien el cometido de la administración. Y dice que se llevaron pues una balanza y 2 sellos, que eran Paita y Franca, un par de tijeras, y luego en la bodega de Pallebote Sacramento se llevaron un fondo de bronce nuevo, 6 fusiles con bayoneta y sables. Bien, cuando vamos a Wikipedia, esto es curioso, dice que en abril de 1819 el inglés Lord Thomas Cochrane, realizando una serie de atropellos, causan terror a la población, saqueando las casas hasta profanar las iglesias e incendiar todas las viviendas del próspero puerto, devastando de esta manera a Paita y dejándola en ruinas. Pues si hacemos caso al administrador de correos de Lima, pues realmente no pasó lo que dice Wikipedia. Por lo tanto, aquí es una vez más que hay que tener mucho cuidado con lo que dice Wikipedia. Bien, en Paita se repuso la
la marca de Paita, que había robado. Estos eran cuños de plata, que había robado el almirante Cochrane y su tropa, y se hizo uno nuevo, que es este. Esta carta es de 7 de diciembre de 1824, y si esto pasó en el año 19, pues ya en el año 24 tenían una nueva estampilla, una nueva marca, un nuevo cuño. Esta va de Paita a Lima, y esto fue ya en época, en diciembre del 24, en época que luego lo comentaré, de un nuevo establecimiento de la administración española. Estas son unas de las últimas cartas que salen de Lima. Esta fue por la fragata San Antonio. Y van a Madrid, y las dos son francas. En aquel momento casi todas las cartas eran francas. Este es el 19 de octubre de 1820, que es la fecha referente al interior, y debió seguir la ruta por el Cabo de Hornos, ambas, porque la ruta de Panamá ya estaba cortada en estas fechas. Bien, aquí en el año, y este fue ya el último viaje de los paquebotes de la Real Renta de Correos de Panamá a Callao. Félix de la Roza dice el 25 de febrero de 1821 que el Sacramento, que todavía quedaba en poder del administrador, que procedente de Panamá y con escala Paita, había intentado llegar a Callao, pero que las fuerzas navales de Chile bloquearon este puerto. Y en lugar de entrar en el Callao, pues descargó en Chorrillos. Y allí entregó la última correspondencia. Y a partir de aquí ya no hay más noticias de los paquebotes de la Real Renta de Correos. Por lo tanto, estas son las últimas cartas coloniales las que hemos visto anteriormente, que salen de Lima de comunicación. Por tanto, en este momento, a partir de 1820, pues todas las vías de comunicación con Lima quedan cortadas. Había la excepción de cuando venían la Real Armada con varios buques, que entonces la Armada chilena ya no podía atacarlos y iban hasta Lima. Y también Arequipa. Bien. Aquí hago un poco de resumen de cómo fue el año, en julio de 1821, el general José San Martín asumió la gobernación de Lima, así como los departamentos situados al norte y centro del país, mientras que la parte sur y Cuzco estuvo en poder de las fuerzas realistas hasta diciembre de 1824. Entre 21 y 24 se sucedieron diversas batallas que fueron inclinando la balanza a favor de las fuerzas independentistas. Sin embargo, la capital tuvo una época de régimen realista, como nos demuestra un oficio inventario de julio-agosto de 1824, que decía que el 26 de febrero del presente año se retiró el gobierno disidente y que el contador Juan de Azaldegui ha entregado a Francisco de Montoya, que fue un nuevo administrador en presencia de Joaquín Bonet, ministro comisionado por el brigadier José Ramón Rodil, comandante general interino de esta provincia, advirtiéndole que todo lo que faltaba en este archivo caminó hacia el norte. O sea que de la Roza se llevó casi todas las pertenencias, excepto una serie de cosas. Y entre ellos estaban los sellos que ponían el de Lima, Franca Lima, certificación Lima, uno que ponía España, uno que ponía Indias, otro Franca hasta Roma, uno que ponía Meseta y otro Perú. Hablamos del año 1824. Y aquí está la lista de los administradores últimos, que fueron Félix de la Roza, desde el año 1803 hasta 1824, Juan de Azaldegui, que fue un interino, y luego Francisco de Montoya hasta el 9 de diciembre de 1824, tras la batalla de Ayacucho. Juan de Azaldegui fue
fue al administrador general de Correos de la República del Perú. Hizo un manifiesto en 1826 y a partir de entonces fue durante unos años el administrador. Bueno, en este periodo de 1820 a 24, pues hay muchas cartas, yo aquí presento algunas. Bueno, aquí hay una que es de México, que esta fue de las últimas bastiones que quedaron en poder, que estuvieron durante un tiempo en poder de las tropas españolas. San Juan de Ulúa, también fue el Callao y Chiloé. Aquí una carta que es ya casi es republicana, pero con un Viva la Patria de 1822, porque toda la parte norte de Perú, tal como decía, siempre fue republicana desde el año 1821. Una interesante carta de Guayaquil a Chile, ya en época que debió circular de forma republicana, no de forma colonial, aunque las tarifas son coloniales. Y esta es otra carta muy interesante que Henry Márquez ya nos la explicará otro día. Bueno, pues España ya dejó de tener sus colonias y su correo, y a partir de entonces, pues los franceses y los ingleses ocupaban su sitio. Estas son las primeras cartas que hay de un barco, de un correo francés por barco francés, 1819. Aquí está la flota y está colonias por la flota. Otra carta de 1820. Perdón, esta es de Lima a París. Y esta otra es de Lima a Londres, por el navío inglés. Y por último, otra carta más. Esta va desde Santiago, de Chile, a Nantes. Esta es francesa, por barcos franceses. Y esta otra fue por un barco americano que estaba en la bahía de Callao y que allí transportó una carta hasta Boston. Y a partir de entonces, pues ya no hubo correo español. Y digamos, esta fue la fase final del correo español en América. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias a los dos. Fantástico. Excelente, impecable. Preguntas para Jesús por ahí. Yamil. Jesús, muchas gracias, muy interesante. Formidable. Oye, yo he platicado contigo, no, pero con Jaime y con Yamil, de San Juan de Ulúa. ¿Tú sabrás cuántas cartas existen? No tengo el censo, el inventario, no lo he hecho, así como de otras sí, pero de México todavía no me he puesto a fondo. O sea, esto te lo dejo a ti, David. Tú sabes más que yo. Si son 2, 3 o 4. Sí. Yo puedo comentar. Quizás Yamil también. Yo conozco 3, con el San Juan de Ulúa, con la D y la E fundida, más una con las Islas de Barlovento Catalana, con la Y, también de San Juan de Ulúa, creo que del 26 por ahí, que recibió la marca a la llegada a la península, pero no de salida. Sí. Son cartas rarísimas. Y bueno, San Juan de Ulúa, tal como decía antes, fue el último bastión colonial español de México, tengo entendido. Sí, estuvo como 2 o 3 años más en poder de los españoles. Sí. Pues déjame ver si puedo compartir la mía. No, se les comparto un ratito la mía. Una pregunta, Jesús. Dime. Sí, bueno, felicitaciones por la charla magnífica. En un momento de tu charla mencionaste que debido a las corrientes marítimas, el tema de la comunicación se realizaba desde Paita a Lima, vía terrestre, que era más rápida que marítima. ¿Esto cuán frecuente se daba o era ya algo permanente en estos momentos? Esto lo he comentado otras veces. La corriente de Humboldt, que viene desde Chile, que emerge, son aguas frías que emergen dicen, de la profundidad. Cuando llegan a la altura un poco más arriba de Callao, allí son muy fuertes. Y
los navíos, o sea, entre Lima, entre Callao y Paita son muy fuertes. Ya un poco más al norte no lo son tanto. Por lo tanto, la ruta, digamos, bajando desde Panamá hasta Lima o hasta Lima, pues era más interesante llegar a Paita y luego hacerlo terrestre, porque tardaba solamente 12 días, 11 o 12 días, y en cambio cuando bajaba no era previsible las fechas de llegada. Podía llegar un mes y a veces podía llegar incluso más. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Pues dijeron, oye, pues ponemos la estafeta en Paita y así seguro que tenemos una comunicación constante y no está tanto a merced de los vientos o de las corrientes dominantes. Porque la corriente de Panamá hasta más o menos más abajo, hasta un poco antes de Guayaquil, la corriente es hacia el sur, pero cuando llega allí ya es hacia el norte, las corrientes. Por lo tanto, hasta que no vino el vapor, pues había incertidumbre en los barcos que iban de Panamá hasta Callao. Por esta razón pusieron la estafeta en Paita. Muy bien. Martín. Bueno, primero que nada, bueno, te felicito, Jesús. La verdad que yo cada vez que escucho una conferencia tuya salgo aprendiendo un montón. Realmente impecable y sobre todo me gusta el criterio que tienes, que no dices una coma, una palabra que no tenga una certificación documental bien clara. Me encantó por eso el detalle que hiciste, digamos, de que no hay que tomar Wikipedia como una cuestión real, sino de que hay que ir a la fuente documental original, y eso me parece excelente. Te felicito y te agradezco un montón lo que aprendo. Bueno, ahora va mi pregunta. Me llama la atención, y yo también lo he visto, el 6 reales de vellón que se ponen en algunas cartas cuando la tarifa oficial, digamos, de 1807, de noviembre de 1807, era 8 reales de vellón, que lo aclara justamente que no sabes que pone el 6. ¿Tienes alguna teoría de por qué ese 6? Porque No, vamos a ver, después le el terminan 6, cobrando el 8. el 6 no significa reales de vellón, es un 6 que lo ponían en Guayaquil. Igual que hay otra carta que creo que me la ha pasado, y es una carta que va desde Guayaquil también hasta Madrid, y que pone un peso de 2 onzas y cuarto, y al lado pone, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero cuando tú divides el porte por el peso sale 18, que es como si fuese el peso de una onza, o sea, digamos, el valor de una onza. Pero claro, el valor de una onza en España era 29 reales de vellón para una onza. Y hablamos de tarifas a partir del 1 de enero de 1805. Y para una carta sencilla de hasta 5 adarmes eran 8 reales de vellón. Este 6 no pone detrás nada más. Si te fijas luego, lo miras, veas que pone 6 en muchas cartas y en otras es un valor diferente. Yo no sé si son reales de vellón. Puede ser una anotación que hicieron en Guayaquil. Ese tema, eso sucede solamente en las cartas de Guayaquil. Y hay las cartas sencillas, tienen un 6, y los múltiples, pues una onza, por ejemplo, tiene un 18. Y no me digas qué es, porque tampoco pueden ser reales de plata puestos allí, porque sería otra tarifa en reales de plata. En reales de plata, una carta de reales de plata de 2 pulgadas hay de 2 onzas y cuarto, serían 22,5 reales de plata. Por tanto, tampoco son. Me contestaste la segunda pregunta que te iba a hacer, que si podía llegar a ser reales de plata por la diferencia de cambio, pero bueno, me lo contestaste antes que te la pregunte. La verdad que muchísimas gracias. Es que, digamos, es una incógnita que, bueno, se trata de recopilar material y ves qué similitud puede haber entre una cosa y la otra. Puede ser también una anotación en los libros de cuentas del administrador de Guayaquil.
¿Pero qué significa eso? Pues a lo mejor había que ir a ver las cuentas de la emisora de Guayaquil y ver qué anotaciones tenían los libros para las cartas que salían de allí. Por tanto, esto lo dejo para alguien que vaya a ver las cuentas de Guayaquil de estos años. Que a lo mejor estaría la solución. No, más que la tarifa, digamos, original de 1800, la última tarifa de España en 1807, por ejemplo, acá en lo que era Argentina, lo que es en su momento las Provincias Unidas, se utilizó casi hasta 1820, se mantuvo esa misma tarifa, no se tocó hasta que se hizo un nuevo tarifario, pero y en la mayoría de los nuevos países que se fueron creando se mantuvieron un tiempo. Por eso me llamaba la atención eso y bueno, te agradezco un montón, digamos, haber dilucidado muchísimo el problema. La tarifa realmente no es de 1807, es de enero de 1805, cuando se dijo que las tarifas de 1779 aumentaban un real todos los portes de América. Tengo yo un tarifario de noviembre de 1807, no, creo que lo saqué del Archivo General de India, si no me equivoco. Pero la aplicación fue a partir del 1 de enero de 1805, en la cual se dijo, en España se aumentó un cuarto y en las de América un real de Bellón. ¿Es que sí, Yamil? Está Yamil aquí. Sí, la ley de libre comercio de 1818 tuvo gran impacto en el Correo de Cuba. ¿Se aplicó de alguna forma a los territorios en el continente o fue algo ya demasiado tarde, muy poco, demasiado tarde? Yo no veo. A ver, ¿qué quiere decir de libre comercio? Sí, en el 1818 se promulgó una ley de libre comercio que habilitó todos los puertos americanos. Sí, te cuento. Esto fue en 1765. Se habilitaron. No, estoy hablando muy posteriormente. Sí, pero yo te digo lo que conozco. En 1765 se habilitaron los puertos del Caribe con Cádiz y con La Coruña. Y en 78, eso, ahora sí. Fueron todos los puertos de España, bueno, la mayoría, con todos los puertos de América. Y ese reglamento del libre comercio. Pero hubo otro posteriormente, creo que en febrero o marzo del 1818, en el cual se habilitaron los puertos americanos para el comercio con el extranjero. Y por eso en Cuba se empiezan a utilizar las marcas NA, NE, porque empezaron a venir barcos americanos. Esto sí, esto es otra cosa, sí, estamos de acuerdo. Eso con los puertos. Pero no sé si quedaba algún territorio en el continente en manos españolas para el cual esto tuvo algún significado, o ya estaban todos. Bueno, digamos, lo que sí es cierto es que el comercio no español en América era infinitamente inferior al comercio extranjero. Lo que pasa que desde el punto de vista postal no hay mucha información, pero hay estudios que decían que el comercio extranjero con América, sobre todo con Buenos Aires y con Cartagena de Indias, pues era, déjame pensar, esto lo hizo Campomanes, era del orden de 100 extranjero y español a lo mejor era 20. O sea, este orden. O sea, el comercio extranjero con América era 5 veces superior al español. Sí, claro, pero hay una aclaración. Entonces, dime. Hasta entonces solamente comerciaba el puerto de Cádiz. Y decían, es que Cádiz no puede comerciar con toda América. Sí, pero hay una aclaración a esos datos sobre el comercio. El comercio legal era español, pero el contrabando, por ejemplo, Nueva Orleans, la mayoría del comercio era con Estados Unidos, ¿no? O sea que el comercio legal. Es lo que te digo, que el comercio, digamos, ilegal era 5 veces superior al comercio legal. Sí. Pero no llevaban correspondencia. Al menos no la conocemos. Jesús, una pregunta. ¿Podrías volver a mostrar la carta con el numerito 6, por favor? Sí.
A ver. Y aquí hay una, ¿ves? ¿La ves, Manuel? Sí. Son 6 sin nada más. Espera, te voy a enseñar más, ¿eh? No, está bien. En la correspondencia, yo encontré en Inglaterra, sobre todo cartas de el Río de la Plata. Es muy frecuente encontrar esos numeritos, el 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, 14, y corresponden a las clasificaciones por adarmes. Entonces, uno con el número 6, pues es una carta de hasta 6 adarmes. Y el 8. Si tú miras en el discurso mío de la academia, hay varios ejemplos, inclusive en la segunda charla que di sobre la correspondencia incautada de los ingleses, aparecen muchos más ejemplos con esa, y lo que yo entiendo es que los administradores de correos o los encargados de recibir las cartas, para poderlas, digamos, facilitar más fácil, les ponían estos números de acuerdo al peso, 6, 8 y tal, porque finalmente el porte se pagaba en España, ¿ya? Sí, pero así Manuel, que las mandaban así. Pero la carta sencilla son 5 adarmes. pero pudo haber sido Sí, por porque debajo era de 6 adarmes. hasta 6 adarmes. No, es hasta Por 5 debajo. adarmes. Por debajo de 6 adarmes, 5 adarmes inclusive. O sea que Sí. pudo haber sido, sí, una marca de peso, ¿no? Es una marca de peso, No. hasta 6 adarmes era la menor. Menos Luego de 6 pasaba adarmes. 8, lo pasaba 10, lo otro pasaba Oye, 12. Yo tengo aquí enfrente, digamos, las tarifas del año 79 y la primera es hasta 5 alarmes. Hasta 5, era 5, 7, pero era 5 inclusive, ¿no? Hasta 5 pone. Sí. Sí, acá estoy viendo yo en este momento la tarifa de 1805, como que sí, tenés razón, en 1805, dice, la de 6 a darme hasta 7 inclusive ya es otra tarifa, ya pasa más. Sí, pero pudo haber sido indicando por debajo de 6 adarmes. Digo, esto es una conjetura, ¿no? Por debajo de 6 adarmes, ¿no? Algo así. Claro, si tú revisas ese discurso, allí está varios ejemplos de cartas incautadas con marcas de Buenos Aires y con marcas de Montevideo, donde tienen el 6, el 8 y el 10. Es una clasificación de peso para las cartas. Y eso sí está ya bastante claro. Voy a enseñar otra carta, un momento. Aquí está, esta. Vamos a ver esta de aquí. Esta pone 2 onzas y cuarto. Está clarísimo que pone 2 onzas y cuarto. Sí. Y abajo pone 40 y medio. Si divides, sale 18. Acuérdese lo que José Antonio Raiz siempre ha dicho, ¿no? Que interpretar las tarifas a veces es un tema bien delicado, y que Por eso, más que decir que la persona que pone las tarifas se equivoca, o tal vez la equivocación más grande es uno de interpretar la tarifa, ¿no? No, es que yo no digo que se equivoquen, yo digo que el 6 todavía no tenemos ninguna disposición oficial que lo soporte, a menos que yo haya visto. Sí, pero mira que esto es un franco Guatemala, y estas disposiciones de los 6, 8 y 10 se utilizaban en el sur, en las provincias de La Plata y Buenos Aires y ese tema especialmente. Aquí no había un 6. Esta que hay aquí, la de la izquierda, o sea, Sí. la ves, ¿no? La de izquierda, ¿no? Sí. Está, digamos, pone 2 y cuarto onzas y aquí pone 40 y medio, que no sé lo que significa 40 y medio. Bueno, puede haber sido el porteo de Guatemala hasta Guayaquil y entonces el porteo de América a España. Es una carta franca. Y está pagada. Bueno, indicando lo que se ha pagado, ¿no? La porción entre América, el sobreporte interno, más
el correo marítimo. Es posible, no sé. Es una especulación. Yo en el Pacífico solamente he visto las cartas estas de Guayaquil. En Perú no pasa eso. En Perú no han puesto, si son francas, y si son de debe, son de debe. Sí. Otra cosa, hubo una ordenanza de correos de 1785 que instruía a las administraciones postales en América que no marcaran el porteo en la carta. Que eso se debió haber hecho a su llegada a España, pero evidentemente no se cumplió, ¿no? Como tantas cosas. Antonio Pando, tal como ha demostrado Manuel, pues ponía los portes a todas las cartas que salían de su administración. Sí, pero posteriormente a eso hubo una disposición donde ya, como dice Yamil, ya les instruían a no cobrar los portes en América, sino que se iban a pagar en España, pero no siempre se cumplían, así que la ley era para hacerla, pero no para cumplirla, ¿no? Bueno, esto lo hacía porque así en las cuentas, como si hubiera una contabilidad recíproca, las cartas que salían, pues ponía el valor para que luego se pudiese demostrar a comparar cuando Pando enviaba las cuentas a Madrid, pues decía lo que había enviado y en Madrid podían comprobar lo que habían recibido de otros sitios. Sí, de acuerdo a la Real Orden que plantea Yamil, que es cierto, la estaba viendo, plantea justamente que se debería hacer en los libros el planteo, pero no puesto en la carta. Lo que hacía Pando lo ponía en ambos lados. Pero acuérdate que no todas las cartas que salían llegaban, ¿no? Muchas que se perdían en el camino y se las incautaban los corsarios. Totalmente de acuerdo, pero por eso digo que un poco que tienen razón ambos. Por un lado está la ordenanza que decía que no debía hacerlo, y por otro lado es cierto lo que dice Jesús de que Pando lo ponía igual en ambos lados. En contravención con la Real Orden de 1785 que menciona Yamil. Yo digo que Pando lo puso durante una época y Manuel lo ha demostrado, pero a lo mejor a partir del año 80, porque las cartas que miró Manuel, que corrígeme si me equivoco, son de 79, 80 o algo así, ¿no, Manuel? Sí, son posteriores al tema de Pando. Ya cuando Pando estuvo como administrador hasta 1802. Correcto. Y hubo una disposición donde es que no la encuentro, pero hubo una disposición muy clara donde decía que ya las cartas no había necesidad de marcarlas, a menos de que fueran francas, porque el franca le interesaba a la corona porque tenía un mayor ingreso, porque eran reales de plata fuerte. En cambio, la tarifa era en reales de bellones que tenían un menor valor, y esas se cobraban entonces en España al arribo. Otra cosa, Jesús, ¿cuáles son las cartas más tempranas que conoces de América a España después de la independencia? Yo sé que de México hubo bastante correspondencia enviada a través de Cuba, ¿no? Inclusive durante el bloqueo de Veracruz por el control de San Juan de Ulúa. Pero me imagino que hubo corresponsales. No, ese tema no lo he estudiado yo bien. O sea, tú dices las primeras cartas dirigidas a España desde los países americanos como Perú, Ecuador, Argentina, todo eso, ¿no? Sí, independiente, sí. No lo he estudiado ese tema. Sí. Es un tema después de las independencias, por lo menos de Perú, es rarísimo. La primera carta que yo conozco de Perú independiente a España, después de 1821, es de los 50, 60. Parece que si había correspondencia era muy bloqueada. Y yo tengo una pregunta similar en ese sentido, Jesús, porque la independencia del Perú no se sella en el 28 de julio del 21, continúa por 3 años, ¿no? Y las tropas realistas se replegan en el sur del Perú. Entonces, digamos, la mitad del Perú era independiente e iba avanzando hacia el sur, que todavía estaba ocupado por los realistas, que de alguna manera se tenían que comunicar con la península. Me gustó mucho el mapa que pusiste de Sudamérica con todas las rutas bloqueadas, porque aparentemente no había manera de comunicarse
por los españoles o los realistas con la península. Entonces, ¿cuál era el camino? ¿Cuál era el protocolo? ¿O cómo se comunicaban? Creo que lo he comentado. O sea, los buques mercantes o buques solos no podían ir por el Cabo de Hornos, Sí. porque estaba la flota insurgente chilena allí, bueno, la flota chilena que les amenazaba. Pero sí que iban barcos españoles en conserva, o sea, iban varios barcos. Por lo tanto, cuando ya iban varias fragatas españolas a llevar suministros, tanto a Arequipa como a Lima, en la época en los meses que estuvieron con las fuerzas realistas, pues allí ya no había batallas porque los chilenos ya no se atrevían a Claro. luchar contra los barcos, contra la Armada Española, la Real Armada. Ok. Por lo tanto, sí que estaba bloqueado, pero claro, sí iba una flota importante a llevar suministros allí, incluso soldados, porque durante un tiempo fueron llevando soldados. Sí. Hasta que en el año 23, cuando hubo el problema en España de los 100.000 hijos de San Luis, pues entonces se cortó y ya no mandaron más soldados. Pero hasta el año 23 se mandaron soldados a luchar a favor del rey. Sí. Por lo tanto, la ruta estaba cortada, pero si ibas con la Real Armada, pues podías conducir cartas. Claro, y ya en ese caso no era una frecuencia que se podía predecir, era cuándo llegar y cuándo pudiese salir, ¿no? Porque... No, además eso está estudiado. Hay estudios que dicen los días que salen y los días que llegan. Aquí Ok. creo que en esto cito un estudio de un capitán de navío que ha estudiado casi todo eso. O sea, que Toda la frecuencia. Ok. Fantástico, gracias. Guillermo Wright tenía la mano en alto y parece que se desconectó y ahí lo veo de regreso. Sí, muy buenas. Felicitaciones por la charla. Se me fue la luz, pero ya estamos nuevamente. Simplemente tenía una inquietud. Vi en la presentación una carta dirigida a Vicente Rocafuerte, que fue presidente del Ecuador, y no se lo mencionó, pero me parece haber visto la carta que fue al presidente. No sé si la puede colocar nuevamente, sería interesante ver eso. A ver, un momento. Una carta dirigida a él. Dirigida a él, sí. Debe ser de las cartas de... A ver, un momento. Estas cartas Vicente primeras... Rocafuerte y Bejarano. Una de estas es... No está compartiendo. A ver, un momento. O sea que no comparto pantalla, un momento, ¿eh? A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Está entre las primeras, me parece. Estas no, ¿no? No. Tampoco. No. Pues debe estar esta quizás aquí. No. Es un de Ecuador, Es una de las de Guayaquil. de Aquí. Guayaquil. Ahí pues, me pareció que estaba. Sí, ahí estaba, ahí acabó de pasar, en el Aquí centro. No, estaba en el centro. Eran tres, esta Ahí ahí está está. en la mitad. Ahí Ahí está. está. Esta es. Sí, Vicente Rocafuerte y Vicente Bejarano. Rocafuerte y Bejarano. Este estaba en Madrid Ahí en me- esa época. Ya, Esta carta y está en Madrid. es a Madrid, pero dice a don Vicente Rocafuerte y Bejarano. Él fue nuestro presidente, el segundo presidente en realidad del Ecuador. Pues en esta fecha estaba en Madrid. Estaba de diputado en las Cortes. Ya. Seguramente. Ujú. Era diputado en las Cortes y creo que hay una nota ahí que le entrega a alguien más, no sé. Bueno, Blas de la Mota era un agente, ¿eh? El agente de Indias. Esa sea, carta la tiene León Jonlí ahora. Sí. O sea, fijaos que también aquí está, a ver, no, Blas la Mota es lo mismo que aquí, ¿eh? O sea, las dos cartas, esta va dirigida a este, pero en su ausencia a Blas de la Mota, ¿eh? Y la de la izquierda ya va dirigida a él.
Sí. Bien, Eh, hay que tener en cuenta que las élites americanas se formaron la mayor parte en España. Claro. Jesús, ¿puedo compartir algo para Dejo- volver al tema de los 6 y los 8 y 14? ¿Se ve ahorita? Ahí viene. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Qué Entonces, lindas cartas. si tú miras, estas cartas son de 1802 más o menos, y entonces están los diferentes números, el 6, el 10, el 12 y el 14. Entonces, esas son todas las clasificaciones de peso, y esta era una carta hasta 6 adarmes de peso, a pagar en España. Esta hasta de 6 adarmes, está de 1,5 pliego y de hasta 10 adarmes de peso. Esta de 3/4 y 12 adarmes de peso, y esta de 14 de peso, que son 3/4 y media. Entonces, estas básicamente, por lo menos en lo que era en el Río de la Plata, Buenos Aires, Montevideo, utilizaban los funcionarios de correos para facilitar el tema cuando mandaban las cartas a España, y ellos tenían que cobrar por el peso correspondiente. Entonces era una costumbre muy común en esa parte de la América. Y posiblemente, Manuel, indicaría por debajo de de los 6 adarmes, porque las unidades de pesos eran en números nones. Sí, es que creo que había una, o sea, la sencilla era, como hablan de 5 adarmes, entonces, por lo menos esta hasta 6 adarmes. Si le parece, tengo acá a mano el cuadro tarifario justamente para mostrar, justamente que coincide tal cual como dice Manuel, digamos, en el valor en el cual cambia el cuadro tarifario en la cantidad de adarmes justo, que es el cuadro tarifario cambia a los 6, a los 8, a los 10, a los 12 y a los 14. ¿Lo puedes compartir, Martín? Sí, ningún problema. Voy a dejar de compartir. Ok. Yo borré la compartida, sí. Ya. Sí. Está bien. Ahí está, muy claro. Ahí está. Bueno, hay otra cosita, bueno, eso es porque estoy escribiendo para un artículo, pero ahí ven tal cual, digamos, el cuadro tarifario de la Real Orden del 17 de noviembre de 1804, que comienza en 1805, como bien dijo ¿No? Jesús. Pero aquí, sí, pero aquí, digamos, está claro, la carta está a 5 adarmes. Claro, pero pues el cuadro tarifario es desde los 16, o sea, hasta los 6, hasta los 8, hasta los 10, hasta los 12 o hasta los 14. Yo creo No, que claro eso es lo que que han sí. querido marcar, como muy bien dice Manuel. Pero, por ejemplo, una carta que es 6, significa que pesa 6 adarmes, ¿no? No, yo creo que lo que está indicando es que es el cuadro tarifario hasta los 6, el cuadro tarifario hasta los 8, el cuadro tarifario hasta los 10. Yo creo que, y con lo cual tendría sentido las cartas que tú tienes, Jesús, también. Y la que Ahí pone entraría tanto lo que dice Manuel como lo que dice Jesús, calza perfecto. y la que pone 2 onzas y cuarto. Esa ya va por aparte, porque son cartas de más de 1 onza de peso. ¿Ya? Sí, un onza de peso, pues es a 29 reales la onza. Pero esas te comparto otra carta de esas que no tienen esa, ¿dónde está esta? Mira estas, por ejemplo. Estas son ¿es esta? Son francas. Sí, son francas, no, perdona, aquí hay otras de mayor peso. No, en alguna parte están, perdona un segundo. ¿Son Aquí de tu están, colección aquí están. estas? Hola.
Mira, una onza Qué hermosa 8, carta, la verdad. 2 onzas 6, una onza 12, y esta no me deja ver, una onza, Una ¿ya? onza. Entonces, no sé. en estas no le ponían el numerito porque ya estaba muy claro el peso que estaba definido, ¿no? Entonces ya, de acuerdo a la tarifa, pues pagaban lo correspondiente. Claro. Yo no digo que no, pero voy a volver a esta carta y a ver qué explicación tenemos. ¿Puedo compartir? Sí. Sí, sí. Yo ya dejé. A ver. Esta, la de la Ahí está. izquierda. Bueno, Es franca, es franca. Esta carta es franca, significa que pagó en origen. pero me pregunto si el 40 y medio incluye el porteo marítimo hasta la península, más el porteo desde Guatemala hasta Guayaquil por cualquier ruta que haya seguido, ¿no? Vía Panamá y después por correo marítimo, no sé. En principio, Yamil, las cartas francas son, digamos, desde origen hasta destino, ¿no? Claro, digamos, pero las coloniales, ¿eh? sí, pero el desglose de los 40 y medio, no Claro. sé si incluyan Bueno, de una eso porción. es el 6 ahí coincide justo con lo que le cobraron 7 reales de Bellón. Y el 6 es para una carta hasta 6 adarmes, o sea que condice con lo que dice Manuel. Bueno, aquí cobraba en esta, que es franca. 7 reales de Bellón le cobraste. No, porque No. se pagó en origen. Por tanto, si se paga en origen, si es sencilla, serían 3 reales de plata. Se pagó en origen, no en destino. Por tanto, Pero pagó. no se pagó en Guayaquil y en Guatemala. No. Vamos a ver, las cartas francas se pagan en origen Ah, y se pagan en reales de plata en América. Bueno, Y bueno, y indica el buque, el pez espada, en su gira inferior izquierda. Sí. Ujú. Pez espada, Sí, esa era pesada. Eje de espadas. sí. bueno, Hay que estudiarla con más detenimiento para tratar de yo creo encontrarle que una explicación. Ahí Mauricio está con la mano en alto. Primero, Jesús, felicidades. Muy interesante, como siempre, tus conferencias. Me conecté un poquito tarde, así que tengo que verlo una vez que Henry la suba a YouTube. La miraré de nuevo y siempre uno aprende algo cuando expones. Así que nuevamente felicidades. Ay, me gustó mucho esas piezas que colocaste de Honduras al principio. sí, vale. Gracias, Mauricio. De nada. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? No veo a nadie más ahí. Jesús, muchas gracias, muy ilustrativo, muy interesante. Esos mapas me han ayudado mucho para la charla que doy la próxima semana. No, yo, la carta que va a dar la charla Henry es muy interesante. Yo no he dicho nada de ella porque se lo reservo, ¿eh? Sí, no, gracias. Y ya con el mapa tengo que hacer una corrección, así que se agradece. Muy bien. Bueno, y el día de...